tecnología, ciberseguridad y privacidad. Como líder corporativo de Managed Security Solutions en OneSec, Juan Carlos se especializa en el desarrollo de soluciones innovadoras y en la creación de alianzas estratégicas que refuerzan las defensas organizacionales. Es conferencista, asesor y consultor. Es reconocido por su enfoque integral y estratégico en la protección digital. Es licenciado en Administración de Sistemas Computacionales por la Universidad del Valle de México y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Juan Carlos combina una visión estratégica con un talento para la educación, lo que le permite capacitar a empresas y estudiantes para enfrentar los desafíos actuales en ciberseguridad y privacidad. Recientemente, LinkedIn lo reconoció como uno de sus top voices, otorgándole la prestigiosa insignia azul que lo distingue como un líder de opinión global en temas de ciberseguridad. Además cuenta con diversas certificaciones de renombre, entre ellas, Information Privacy Professional, CIP, Certified Data Privacy Solutions Engineer, CPSI, Certified Identity and Access Administrator, CIAM, y Certified in Cloud Security, CCSK. Un aplauso, por favor. Listo, pues creo que con eso podemos comenzar. Y bueno, Juan Carlos Carrillo. Perdónenme. Ya hicieron ahí. Y seguramente muchos de los que ya han escuchado en alguna otra ocasión, siempre me gusta comenzar con la historia de Cassandra, y me encanta ocupar la historia de Cassandra particularmente por un tema en el cual pues es una historia de la mitología griega. De hecho, es para mí una de las historias más importantes de la mitología griega porque sucede durante la guerra de Troya. Cassandra estaba en Troya. Cassandra era una mujer muy guapa, trabajaba en el templo de Apolo, muy cerca de Troya, y un día Apolo se le aparece, no sé qué pasó acá, un segundo, se le aparece Apolo a Cassandra y le ofrece bueno, pues quiere tener una relación con ella, y Cassandra pues le dice, ok, perfecto, vamos a tener una relación, pero a cambio necesito que tú me des algo. Y le pregunta a Apolo, ¿qué quieres que te conceda? Y entonces le pide el don de la adivinación, el don de que ella pueda saber la profecía, de que ella pueda saber el futuro, pueda conocer lo que está pasando. Y se lo concede a Apolo, y Cassandra, cuando ve lo que va a pasar en el futuro, entonces se da cuenta y dice, ah, caray, esto ya no está tan bonito, mejor ya no me meto con Apolo. Y Apolo entonces, sin no ser rechazado, le pone una maldición. La maldición, de hecho es conocida como la maldición de Cassandra, que nadie le crea. Entonces Cassandra tiene toda la posibilidad de ver lo que va a pasar en el futuro, pero no puede convencer a nadie. O sea, tiene la bendición de poder ver el futuro, pero la maldición puesta por Apolo de que no pueda ver qué es lo que va a pasar, de que nadie no pueda convencer a nadie, discúlpenme. Y entonces muchos de los que estamos en el tema de seguridad, y en particular ahora en el tema de seguridad en la nube, tenemos esta maldición de Cassandra, que es que básicamente no podamos convencer en muchas ocasiones a los demás de que hay un riesgo, y hay un riesgo alto en la nube. Pues por eso me gusta siempre comenzar con esta historia. ¿Qué creo que está pasando? Venimos de un tema donde claramente el tema de ciberseguridad era visto como un gasto, y estábamos en la mesa de los niños, para los que hayan tenido familias grandes, y de pronto ya nos dicen que ya nos podemos pasar a la mesa de los adultos, ¿no? Ya no solamente es un área de gasto, es un área de control de riesgos, y esa conversación se vuelve fundamental de irla cambiando, ¿no? Salimos del mundo del cumplimiento, seguramente muchos de los que me han escuchado en alguna otra ocasión, yo hablo del punto del cumplimiento, que típicamente es cumplo y miento, es decir, lo hago solamente por un tema de cumplir, pero no lo hago por un tema de riesgos. Y entonces tenemos que movernos mucho más a un tema de estratégico y un tema que vaya relacionado con el tema de riesgos. Seguramente han visto este gráfico previamente, pero el gran problema contra lo que nos vamos a enfrentar en seguridad en general, pero en particular en la nube, es que el riesgo que estamos viendo es un riesgo que desgraciadamente las corporaciones creen que lo debemos de manejar como cualquier otro tipo de operación, como una operación de tecnología, cuando lo que está en juego es que los ciberatacantes, si logran vulnerarnos y tienen todo el tiempo y toda la paciencia para hacerlo, lo que puede suceder para nosotros es muy, muy, muy grande. Y en muchas ocasiones la gente que está dedicada al tema de seguridad de la información, a ciberseguridad, en este caso seguridad en la nube,
tristemente tiene muy poco tiempo porque está metido en N cantidad de cosas que realmente no están dirigidas a la protección directa de la nube. Y me encantó, me compartió esta imagen un buen amigo, el auditor, lo conocemos así en el mundo de la seguridad, me compartió esta imagen y me encantó porque en muchas ocasiones queremos tener una seguridad de cloud súper robusta, pero en realidad pues no tenemos ni presupuesto para una solución de CNAPP donde podamos estar realmente monitoreando el control de la seguridad de la nube. Entonces, pensar que tener oye, tengo la nube y seguramente los proveedores de nube ya me están asegurando. Sería el peor error que podríamos llegar a cometer, ¿no? Tenemos que estar pensando que no quiero decir que una copia, pero los mismos elementos de seguridad que yo tenía en el ambiente on-premise, los tengo que tener en nube. Si los puedo llegar a extender y las mismas políticas, procesos, procedimientos los puedo llevar hacia la nube, está excelente. Pero en muchas ocasiones voy a poner el ejemplo más típico, tenía un manejo de identidades y accesos, el tema de IAM, en el ambiente on-premise y en el ambiente nube es otro. En muchas ocasiones tenía un LDAP o un directorio activo en on-premise y en la nube no lo tengo y entonces cada usuario que tiene una aplicación en la nube tiene un usuario, una contraseña, unos permisos completamente separados. Entonces, fundamental el decir es, la misma estrategia que tenía está muy bien, la debo de extender a la nube y en particular, porque me ha tocado verlo, en muchas ocasiones la empresa tiene una estrategia del el mundo on-premise, una estrategia en nube, pero entre ellas no se hablan. Entonces, el riesgo no siquiera lo puedo medir porque tengo un riesgo en el ambiente on-premise, tengo un riesgo en la nube y tengo un riesgo, un tercer riesgo, que es el de la interacción entre los ambientes. Y hablé de una nube, pero si llego a tener múltiples nubes y no tengo una forma de medir el riesgo de toda esa nube, estamos realmente en un problema bastante grave, ¿no? Me encanta, seguramente los que tengan más de 35 años les tocó ir al cine a ver la primera película de Jurassic Park y el dueño del parque repite en muchísimas ocasiones, no hemos reparado en gastos. Y ese es el típico ejemplo cuando nos dicen, es que el riesgo digital es una prioridad para la empresa. Si ustedes ven el reporte del World Economic Forum, dicen que es uno de los mayores riesgos y de las mayores prioridades del negocio, pero contratan a una sola persona para el correcto funcionamiento en el caso de la película, de un parque lleno de dinosaurios. Y en muchos casos tal vez no tengo ni una persona encargada de ver el tema de seguridad en la nube. Cuando ya tengo N cantidad de cargas en la nube y estos ambientes probablemente no están siendo protegidos. Entonces, tiene que haber una alineación entre lo que decimos que genera riesgo y los controles, los presupuestos, los protocolos, los procesos, los procedimientos y los controles para hacerlo. Bueno, típicamente lo barato nos va a salir muy caro porque todos tenemos un amigo que nos cobra más barato, todos tenemos una compañía que lo puede hacer más barato, lo puede hacer más sencillo y el riesgo que tenemos en el tema de nube es muy alto. Y típicamente, ¿no? Si está la expectativa de tener el guante Thanos, pero si nada más tienes un presupuesto para tener el guante con el que lava los trastes y un par de perlitas, pues va a ser complicado que vayas a poner la expectativa. Y ese es un problema, ¿eh? Oye, es que yo tengo la expectativa que el proveedor de nube ya me está protegiendo per se. Y no hay nada más alejado que eso. En muchos de los ambientes, en particular, les diría, el proveedor de nube, lo vamos a ver en unos minutos más, pero el proveedor de nube nunca se va a hacer responsable, nunca se va a hacer responsable de las identidades, los accesos y los datos. Tres cosas, típicamente las englobamos las primeras dos en un solo bloque, pero hay tres cosas que ningún proveedor de nube se va a hacer responsable: identidades, accesos y datos. Entonces, eso es fundamental, que no tengamos la expectativa que nos van a hablar. Y me encanta también de mi amigo el auditor, que dice, pues a ningún cibercriminal le va a importar si tú tienes, ¿a quién le reportas eso? A ningún cibercriminal le va a importar si tú estás ocupando una, dos, tres o cuatro nubes. A ningún cibercriminal eso le importa que tú tengas un contrato, un NDA con tu proveedor de nube, que tengas un contrato de deslindarte responsabilidades. Eso no le va a importar para poder llegar a atacarte, ¿no? Recién acaba de pasar en una empresa, pueden buscar en las noticias, esta semana acaba de suceder, una empresa de ropa deportiva muy, muy famosa por tres rayitas y es alemana,
que el proveedor de nube tuvo una fuga y datos de ellos tuvieron ahí. Todavía la investigación no está clara si el problema es un tema en el cual no fue el proveedor de nube, sino el control de los accesos de esta empresa alemana, los que permitieron que los ciberatacantes lo lograran. Este es un dato que para mí es súper interesante. Solo el 3% de las empresas tienen un plan para proteger la nube y además lo están actualizando continuamente en todas sus áreas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puede ser que tenga un plan de seguridad para proteger la nube en el ambiente del correo electrónico. Probablemente esté protegiendo la nube en las aplicaciones. Probablemente esté protegiendo la nube en algún tema de accesos. Pero un plan de seguridad para que proteja todos los ambientes no lo tienen. Y aunque muchos, casi un tercio de las empresas lo ponen como prioridad, la inversión en ciberseguridad en la nube, realmente solo 3 realmente tienen un plan que lo estén haciendo, ¿no? Y realmente lo vemos que eso es lo que más va a crecer como riesgo dentro de las organizaciones. El problema, y seguramente ustedes han visto esta gráfica previamente, es que creemos que estamos viendo la imagen correcta y lo que habría que quitarnos es el velo de los ojos y decir es, ¿realmente sé qué tengo en la nube y cuál es el riesgo de lo que tengo en la nube? Yo lo que he visto tristemente es que no lo sé, no lo controlo y como no lo controlo, pues es bien difícil que sepa qué era lo que tendría yo que tener, qué es lo que tendría yo que tener a nivel de controles, a nivel de una visión bien armada, ¿sale? Los ciberatacantes además explotan esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ciberatacante? Sabe perfectamente que tú estás distrayendo en el juego de dónde quedó la bolita y mientras alguien te está robando la cartera y el niño te está robando las llaves, ¿no? Entonces, la nube no es que sea un vector de ataque diferente, es simplemente, bueno, déjame lo digo así, no es que vaya a ocupar métodos distintos de ataque, simplemente va a ser un tema de donde mi perímetro se está ampliando y claramente sí puede haber algunos casos muy particulares donde el vector de ataque puede ser diferente al que yo ocupaba en algunos otros momentos, ¿no? Entonces, yo les diría, y lo vamos a ver ya casi al final, pero un tema fundamental de lo que estamos viendo sería qué tanto tengo un inventario, yo les diría paso 1, un inventario completo de todo lo que tengo en nube. Ya pueden ser contenedores, ya pueden ser servidores virtuales, ya pueden ser aplicaciones, ya puede ser infraestructura que tengo en la nube. Tengo un inventario, si alguien me dijera, si ahorita llegara mi director financiero y me preguntara, oye Juan Carlos, ¿tienes el inventario completo de todo lo que tenemos en la nube? ¿Le podría contestar? Esa es la típica primera pregunta que yo les haría. Segunda, de todo el inventario, de todo lo que tienes en la nube, sé qué tan vulnerable es, porque esa vulnerabilidad después me va a llevar a la tercera pregunta. ¿Qué tanta es nuestra exposición al riesgo en la nube? ¿No? Acuérdense que una cosa muy diferente que sucedió en la nube es que antes nosotros teníamos este tipo de modelos en el modelo on-premise. Y todavía en algunas organizaciones sigue existiendo aplicaciones monolíticas, ¿no? Para los que hayan trabajado con un mainframe o con un S400, todo vivía en una sola caja. Cuando yo pedí un desarrollo me lo entregaban en cascada, es decir, oye, pues en 6 meses te entrego el primer módulo, en 12 meses el segundo y en 18 meses te entrego. La mayoría del alojamiento de los datos lo tenía en data centers, ¿no? Y creíamos en el tema del modelo de soporte TI. Cuando hablamos de nube, no solamente hablamos del concepto de la tecnología allá arriba en la nube, no, es que también cambian muchos de mis procesos internos. Entonces, en lugar de hacer aplicaciones monolíticas, hoy hago microservicios. La forma en la que yo escaneaba vulnerabilidades en aplicaciones monolíticas no tiene nada que ver con cómo debería de estar revisando las aplicaciones de microservicios. En lugar de estarme haciendo entregas en cascada en 6 meses, donde tengo un periodo de tal vez un mes en revisar una aplicación, hoy tenemos que estar hablando de prácticas agile. En lugar de tener los centros de datos, eso sí, lo voy a tener en una infraestructura en nube. Y en lugar de hablar del típico soporte de tecnología, estoy hablando del modelo de DevOps o, si involucramos ya seguridad, del modelo de DevSecOps. Entonces, no solamente es en dónde están los datos, sino que todo lo que está alrededor de eso
también está cambiando y también se está modificando. Entonces, tendríamos que cambiar porque la ecuación cambió. O sea, bueno, haber dicho, la ecuación no cambió, lo que realmente cambió es las variables que estamos, las variables, cómo las veíamos. ¿Qué diríamos? Las herramientas que tenemos, más los datos que tenemos, más la suma de habilidades, dividido por los ataques y las vulnerabilidades, me darían típicamente mi riesgo. Y entonces decimos, discúlpeme, ahí salió mal el gráfico, pero diríamos, oye, pues tengo más herramientas, tengo más datos. Eso el problema es que no significa una ventaja. Hoy día si tengo 25 herramientas y 250 fuentes de datos, ¿qué tanto riesgo tengo cuando además no tengo suficiente gente que pueda administrar todas las herramientas y todos esos datos, ¿no? Y además las vulnerabilidades y los ataques están creciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos hasta hace algunos años una seguridad para el ambiente on-premise, hace 10 años, que me funcionaba muy bien, pero la velocidad de la nube es otra completamente diferente. Las reglas que teníamos o tenemos en muchos de los lugares hoy ya no funcionan. Déjenme pongo algunos ejemplos. Típicamente la seguridad estaba centralizada como una función de tecnologías de información. La seguridad estaba basada en el uso de hardware y de software. Definíamos políticas en IPs y en host. Intentábamos detener todas las actividades maliciosas. Segmentábamos la infraestructura en zonas o en sí, zonas demilitarizadas, zonas públicas, etcétera. Poníamos agentes en algunos de los equipos. Voy a hablar del tema de agentes. En nube, esto ya no existe, ¿no? Hacíamos auditorías cada 6 meses, cada 3 meses. ¿Cómo voy a hacer? Imagínense cómo podría yo confiar en una auditoría en nube de cada 3 meses, cada 6 meses, cuando yo en un ambiente de nube puedo crear un microservicio, un Kubernetes, una máquina virtual, la creo hoy y en 3 minutos después la destruí. Sí, sí, pero esos 3 minutos que estuvo activo esa máquina virtual, ese Kubernetes, ese microservicio, lo que ustedes me digan que está en la nube, esos 3 minutos ya me puso una vulnerabilidad. La auditoría trimestral no me sirve. Hoy día tendríamos que estar hablando de un modelo completamente diferente. Temas de DevOps, temas de seguridad nativos de nube, políticas y servicios de grupo, solo permitimos la actividad normal, todo el tema de Zero Trust o confianza cero, todo el tema de seguridad en contenedores, porque ahí es en donde va a empezarse a desarrollar mucho esta tecnología en nube, todo el tema de monitoreo del continuous compliance fundamental y todo el tema de orquestación en la respuesta ante cualquier incidente. Y seguramente han visto este video, pero la tecnología esta es de 2019, pero la forma en la que se cambiaban las llantas de 2019 al día de hoy no ha cambiado tanto. Pero vean cómo cambió de los 80s a los 2020. O sea, el tiempo que se tardaba un cambio de llantas en los 80s era algo que hoy día te haría perder cualquier carrera, ¿no? Y en aquella época era muy poco tecnológico. Entonces, estar ocupando metodologías de los 80s, hoy día en los 2025, sería un grave error. Tendríamos que estar dando un gran salto. Y el gran problema que nos encontramos es, y seguramente han visto este video, y si no, ahí lo dejo, y mientras lo voy platicando, es que en muchas ocasiones el director de seguridad dice, yo estoy seguro, yo estoy muy seguro de la protección, ¿no? Y le pide al pentester en este caso, oye, pues mira, vamos a probar, mira, traigo mi chaleco antibalas, venga, prueba el disparo, venga, ¿no? Probablemente estoy súper seguro de mi seguridad en un ambiente en on-premise o de algún ambiente en la nube, pero no estoy seguro de todo lo que tengo. No existe la seguridad completa, pero sí deberíamos de voltear y decir, bueno, al menos las joyas de la corona o los datos trascendentales que manejo en nube tendría que tener una protección y una visibilidad ante ello. Y yo trabajé en algunas empresas que vendían soluciones de nube y típicamente, ¿qué pasaba? Te lo vendían por un tema financiero. Vete a la nube porque hay una estrategia básicamente de ahorro de gastos y entonces aquí puede haber una súper oportunidad. Entonces, mucha gente en seguridad dice, no es que esté en contra de la nube, no estoy en contra de irnos a la nube, lo que estoy en contra es de que esas malas prácticas que ya teníamos en on-prem, en lugar de al momento de hacer la transformación digital e irnos a la nube, lo voy a cambiar, ¿no? Y el riesgo además existe, lo que llaman, muchos de esta es una nota de hace unos 4 años, que llaman el Frankie Cloud. ¿Qué involucra el Frankie Cloud?
que hoy día estoy ocupando elementos de nube y no me voy a quedar solamente en las tres nubes típicas, que serían el tema de una AWS, de un Google, de un Azure, sino que además de pronto empiezo a ocupar componentes de, pero también tenemos algunos datos en ServiceNow, y también ocupamos para algunas campañas de marketing un tema de hotspot, y también ocupamos para, y empezamos a tener N cantidad de datos por nubes, que no tengo realmente una visibilidad de dónde está en un solo punto el riesgo. Seguramente lo han visto y si no, les invitaré a que lo lean y que lo vean. Todos los proveedores de nube, todos, tienen lo que se conoce como el modelo de responsabilidad compartida. Lo van a ver si ustedes entran a cualquiera de los proveedores de nube y le ponen la marca de la nube y Share Responsibility Model o modelo de responsabilidad compartida, se van a encontrar con una gráfica como esta. ¿Qué dice esta gráfica? Sin importar si tú estás hablando de un modelo de SaaS, de PaaS o de IaaS, si ustedes lo pueden ver ahí en color, la identidad y los datos nunca son responsabilidad del proveedor de la nube. Y si estás además en un modelo de PaaS o de IaaS, la aplicación en el modelo de PaaS más o menos, pero el modelo de IaaS ni la aplicación, ni el storage, ni el sistema operativo es responsabilidad del proveedor de nube. Venimos de un modelo, en el modelo on-premise, la última columna, la que están viendo ustedes acá, donde el modelo on-premise, yo cliente me hacía responsable de todo. La gran ventaja en nube es que sí, claro, yo debería de confiar que va a saber mejor hacer el manejo de un data center, un proveedor de nube, va a saber hacer mejor manejo del network, del storage, de los servidores físicos, de la virtualización, probablemente hasta del sistema operativo, del storage, de la aplicación, pero los datos y la identidad no. Y el mejor ejemplo es esta llamada en la que estamos ahorita. Ejemplo. Para esta llamada, ni ustedes ni yo tuve que montar un data center. No tuve que montar servidores para poner network, para poner storage, para poner servidores físicos, virtualizados, nada. Lo único de lo cual yo me tengo que encargar, y es parte de mi función, es yo tuve que preparar los datos de esta presentación. Y la identidad, ustedes se inscribieron a este webinar y con esa liga ustedes pudieron entrar. Pero de eso no es responsable, en este caso estamos ocupando Microsoft Teams para la conexión, de la identidad, o sea, de la liga para entrar y de los datos, el proveedor de la nube no es responsable. Si yo ahorita me pongo a decir una sarta de tonterías o digo alguna cosa que no es, no puedo hacer responsable a Microsoft de decir, oye, Microsoft, una persona ocupó tu tecnología para decir burradas. No lo hago responsable. Entonces, el modelo de responsabilidad compartida es súper claro. La identidad y los datos en particular no serán responsabilidad del proveedor de la nube, ¿no? Y hay un modelito que es súper importante que hay que saber manejar, separar lo que es seguridad en la nube versus seguridad de la nube, ¿ok? ¿A qué nos referimos? El proveedor de nube se va a encargar de ponerme el piso, que es lo que ustedes están viendo en amarillo, naranja, en la parte de abajo. Pero nosotros como empresa, nosotros somos responsables de la parte azul, la parte que está arriba. Yo no puedo quitarme esa responsabilidad, por más que diga, oye, pues es que el proveedor de nube te va a poner, voy a ponerles el ejemplo más típico. El proveedor de nube te pone la funcionalidad del múltiple factor de autenticación para firmarte a los servicios de nube. Pero si tú no los activas, el proveedor no puede obligarte. En algunos casos ya lo está haciendo el enforcement, pero no te puede obligar a hacerlo, ¿ok? Y entonces, pues el típico modelo de responsabilidad compartida nos lleva al meme buenísimo de Spider-Man de quién es responsabilidad, tuya o mía. Bueno, por eso el modelo de responsabilidad es tan importante el saberlo manejar y el saberlo tener, ¿ok? ¿Cuál es el tema del riesgo que estamos viendo? Número uno, yo se los decía, visibilidad. O sea, tenemos que tener súper ultra claro qué tenemos dado de alta en la nube. Oye, tengo servidores en un modelo de IaaS o de PaaS, tengo aplicaciones, tengo infraestructura, probablemente tengo un firewall o un IPS, o probablemente desde ahí estoy manejando un tema de storage, o tengo tal vez desarrollos vía Kubernetes, cuántas nubes estoy ocupando, en dónde las tengo. El primer punto es visibilidad, primer punto y primer desafío. Segundo, cuando llegue un regulador y me diga,
¿Cómo estás cumpliendo con esta regulación en tus 2, 3, 4 o 5 nubes diferentes? Tercero, ¿cómo estoy priorizando la corrección de las vulnerabilidades en la nube? Déjeme explico este tema de vulnerabilidades porque es clave en la nube. Pues yo no voy a parchar ningún tema de nube. Pensemos que yo tengo un SaaS, pensemos que yo tengo mi ERP, pongamos el nombre SAP, en la nube, ¿no? No, yo no voy a parchar la vulnerabilidad per se del SAP. No, no, no vas a hacer eso. Eso ni lo discutamos. Pero lo que sí vas a tener que priorizar es, ¿está correctamente configurado? ¿Están los permisos bien dados? Entonces, empiezan a ver lo que en algunos lugares llaman combinaciones tóxicas. Una vulnerabilidad mezclada con una mala configuración, con un tema de permisos excesivos. Cuarto, ¿cómo gestiono y responsabilizo? Nube, ¿quiénes son los principales usuarios de nube? Los desarrolladores. Entonces, los tengo que hacer responsables de una parte. Si además tengo un equipo de DevOps, es decir, tanto de desarrollo, pero también de operación, ¿cómo lo voy a controlar? Todo el tema de identidades y de accesos para que los permisos no sean excesivos o estén siendo limitados. Y claramente esto nos lleva a un tema de cloud. Ya lo habíamos visto el gráfico, pero 43% dice que la nube pública tiene mayor riesgo que el entorno local, pero tienen menos herramientas y menos controles. Más de 2/3 partes, el 72% de las empresas en nube, están ocupando más de un proveedor o más de dos proveedores de nube. Más de la mitad dicen que la experiencia y capacitación del personal es la mayor barrera en la migración a soluciones de seguridad en la nube. ¿Por qué hay un problema grave? Porque el cuate que antes se encargaba de la seguridad de mi firewall, de mis servidores, de mis endpoints, ahora además de esas tres responsabilidades, tiene que responsabilizarse de la nube. Entonces, pues encontrar a una persona que tenga todo el know-how de todo lo que tendrá que asegurar es bien complicado. Y ya les había platicado, solo el 3% han implementado un plan de seguridad al respecto. Y aquí habría que separar el tema entre cumplimiento y seguridad. El cumplimiento regulatorio nos va a llevar hasta un cierto nivel, pero nunca nos va a llevar a un tema del completo. Nos va a reducir el riesgo, sí, el cumplimiento regulatorio reduce el riesgo, pero no nos lleva hasta la última mitigación del riesgo. Voy a ponerles el ejemplo más sencillo entre cumplimiento y mitigación de riesgos. Imagínense, yo para salir a manejar, yo salgo a manejar en mi coche y por default yo traigo en mi cartera, siempre la tengo que traer en mi cartera, pues mi licencia, ¿no? Yo traigo aquí mi licencia de manejo, aquí está mi licencia de manejo, ¿no? Y entonces yo digo pues yo ya cumplo con lo que me pide el gobierno para salir a andar en coche. ¿Eso me hace estar seguro? No. Si yo tengo un choque, tengo que tener el coche asegurado, aunque ninguna regulación me pida que mi coche esté asegurado, ¿no? Es diferente el concepto de cumplimiento al concepto de riesgo. Son dos aspectos completamente distintos. ¿Se complementan? Sí. ¿No puede haber cumplimiento sin una gestión correcta de riesgo? Sí, pero al revés no. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto? Que si llegas a tener una posición de cloud security, pocos casos, pero si la llegas a tener, está muy abajo en el organigrama. El problema de tenerla tan abajo es que el riesgo que tú corres es demasiado alto. Podría tener un impacto demasiado grande el día de mañana si tú no estás protegiendo eso. Tengo el gusto y el placer de dirigir el capítulo de México del Cloud Security Alliance. Y si ustedes han entrado a la página del Cloud Security Alliance, tiene gratuito el Cloud Control Metrics, el CSCM, y marca 17 dominios que debería tener una estrategia de ciberseguridad en la nube. Muchos de ellos no tienen que ver con aspectos tecnológicos, tienen que ver con aspectos a veces humanos o de telecomunicaciones o de resiliencia o de manejo de incidentes de seguridad. Entonces, claramente no es solamente asegurar la nube, sino todo lo que involucra el cambio hacia la nube y lo que viene al futuro, que debería ser que 80-90% de nuestras cargas se manejen en la nube. ¿Ok? Entonces, este gran brinco que tendríamos que venir involucran las nuevas reglas de seguridad que ya platicábamos.
E involucra tres cambios fundamentales que con esos voy a ir cerrando para dejar un espacio más hacia preguntas y respuestas. Tema de cultura. ¿Qué tiene que cambiar? La cultura empieza con una conversación. Y entonces yo tendría que decir, no te voy a hablar de temas tecnológicos, sino tendría que hablar el lenguaje del negocio. Ese lenguaje, el decir es, oye, tenemos un impacto de una mala reputación de marca si nosotros no estamos asegurando la nube. En el momento que alguien, voy a hablar en el caso de reputación de la marca, de marketing, entiende que está en riesgo su reputación de la marca, te va a poner atención. Oye, es que sabes que el gasto operativo del modelo on-premise nos está comiendo y hay una ventaja en irnos a la nube. El director financiero te va a hacer caso, ¿no? Oye, yo llego a hablar con compras, oye, nuestro riesgo de terceros para lo que tenemos en nube es muy alto, tenemos que poner este tipo de cláusulas en la firma de los contratos. Es completamente diferente. Entonces, para poder cambiar la cultura de ciberseguridad y en particular de seguridad en la nube, tenemos que hablar el lenguaje de negocio, no el lenguaje tecnológico. Y esto necesita una amplificación. ¿Quién amplifica típicamente? A través de acciones. ¿Y eso qué hay que hacer? Pues tenemos que hablarlo. Muchos de los ejecutivos en las empresas cada vez están diciendo, ok, sí te voy a dar dinero para que inviertas en seguridad, pero necesito que me des un plan de gestión del riesgo. ¿Cómo vas a gestionarlo? Vean, los 54% de los CISOs y de los CIOs dicen que la deserción es un problema. Ya lo están monitoreando, pero esas pláticas hay que tenerlas. Hoy yo posteaba un gráfico extraordinario de Gartner en redes sociales, en LinkedIn, del tema donde tendría que haber esta coordinación entre el CISO y el CIO para que realmente podamos ir creciendo en una cultura de seguridad. Vean, el 39% de los directores financieros dicen que tener más soluciones tecnológicas de ciberseguridad va a ayudar a la postura de seguridad, pero lo que está pasando es que muchos directores financieros están diciendo es, necesito que ahora me grafiques o me des el dato de cuánto esta inversión que hicimos el año pasado me ayudó a disminuir el riesgo, ¿no? 56% de los directores de riesgos y de operaciones están muy preocupados por el tema de la cadena de suministro. Entonces, estas conversaciones son las que debemos de empezar a tener. No la conversación de la vulnerabilidad en el puerto 80, claramente no, y menos ahora hablando en la nube, pero si no hay que estar hablando de si es cuál es el impacto de esos riesgos a nivel del negocio. Segunda, bueno, claramente tendríamos que estar buscando la ayuda externa, o sea, no va a haber nadie que pueda tener la visibilidad completa del riesgo si no tengo asesorías externas. Yo lo veo hoy día en OneSec. O sea, lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes es justamente esta ayuda externa porque tenemos una visibilidad de ciertos riesgos que probablemente el que está operando en el día a día no lo está viendo. Segunda cosa que tendríamos que revisar, nuestros controles. A ver, venimos de un mundo en el cual poníamos controles de pronto mal pensados. Déjenme les pongo este video que habla por sí solo y que me encanta, porque de pronto creemos que nos va a servir, ¿no? Le vamos a hacer la complicada que el usuario puede entonces creamos el laberinto. Sí, pero el usuario es astuto y el usuario va a encontrar la ruta para poder, la ruta más rápida, la ruta más ágil. Entonces, el poner controles que realmente sirvan, poner una pluma en un lugar donde la gente le puede dar la vuelta a la pluma, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y me encanta del control de la libreta en las entradas a los edificios. Me encanta. Típicamente, si yo veo que el guardia es un cuate que ni está poniendo atención, yo no me firmo como Juan Carlos Carrillo, me firmo como Lord Byron, me firmo como el Marqués de Sade, Hugo Sánchez Márquez, pongo cualquier otro nombre, porque ese control que creen ellos que está dando seguridad para entrar al edificio, nadie lo revisa, nadie. Entonces, es un control que la gente cree que sirve para algo, pero que en realidad no sirve para nada. Lo que tendríamos que tener, y disculpen, ahí se fue el texto, es un poco lo que hacen los alemanes con las autobahns. Es, la tengo muy bien construida, la tengo muy bien asegurada, y tú puedes ir a la velocidad que gustes mientras vayas en los carriles y te pongo los carriles bien definidos. Tercer cosa que tendría yo que considerar en el tema del mundo ahora que estamos en la nube. Hoy día tengo datos en N cantidad de dispositivos. Y esa visión de seguridad fragmentada
desconectada es la gran ventaja que tienen los ciberatacantes, porque ya tengo datos en la nube, datos en on-premise, datos en dispositivos móviles, datos en computadoras personales, datos en tabletas, datos con terceros. Y ese tema del caos tendríamos que tenerlo en una sola. Entonces, si estamos viviendo a la velocidad y a la escala de la nube, tendríamos que tener una seguridad a esa misma velocidad y a esa misma escala de la nube. Estoy compartiendo esto y la presentación, claro que la van a tener. Ciertos KPIs que el Cloud Security Alliance acaba de medir que me parecen extraordinarios. Si lo pueden ver, tampoco son muchos. Son 8 métricas claves que yo tendría que tener para poder medir cómo está mi seguridad en la nube. ¿Cuál es mi ratio para cerrar incidentes en nube? ¿Qué tanto tengo respuesta automática versus respuesta manual? ¿Cuánto estoy midiendo las métricas para seguridad en mis APIs? ¿Cuál es mi ratio en la violación de políticas de nube? ¿Cómo tengo un score de cobertura de cumplimiento? ¿Cuáles son las tendencias en los issues de seguridad? ¿Cuánto me tardo en analizar la causa raíz de algún incidente? ¿Cuánto tiempo me tardo entre que recibo una alerta a que puedo accionar una solución? ¿No? La mayoría de las empresas que yo he visto que tienen alguna iniciativa de nube o de seguridad en la nube, tienen herramientas, pero no tienen todavía métricas. Y la clave que estoy aquí mostrándoles es cómo le hago para tener métricas. Déjenme, voy cerrando con estos conceptos que me parecen fundamentales, que son métricas que tendría yo que llegar a tener para poder realmente manejar un proyecto de nube. Ya los he mencionado y simplemente creo que nos sirven como de resumen. Número 1, descubrimiento. Tengo que estar descubriendo todo el tiempo, no es cada mes, no es cada semana, todo el tiempo las identidades, la infraestructura, las cargas, los datos en todas las nubes que esté manejando. Primera. Segunda, tendría que poder visualizar, priorizar y solucionar fácilmente cualquier riesgo de cumplimiento regulatorio o de seguridad o que ponga en riesgo a la organización. Y tercero, que eso se vuelva escalable. ¿Por qué? Porque la cantidad de identidades, infraestructuras, cargas, datos que voy a manejar en la nube no van a ser menos, van a ser cada vez más. Entonces, cualquier cosa que yo ponga como iniciativas de gestión de riesgos en nube tendría que ser escalable, que no dependan de lo que tengo hoy, de lo que conozco hoy, sino de lo que viene mañana y que además puedo ir descubriendo a futuro. Déjenme termino con eso y abro un espacio. Tienen ustedes ahí el botón de preguntas y respuestas por si llegan ustedes a tener algún tema de alguna pregunta, de algún cuestionamiento, de algún tema tal vez hasta de si hay algún tema de ligas para tener mayor frameworks, encantado de compartirlo. Tenemos también este QR, ya está revisado, no se preocupen, para que nos compartan su opinión de estos webinars que estamos teniendo y en particular de este webinar. Compartir si hay temas de preguntas, de respuestas, compártanlos por favor con nosotros para que podamos irlas ahí manejando, ¿no? Voy a abrir aquí el espacio de preguntas y respuestas. Si hay alguien que nos gusta ahí compartir alguna pregunta, estamos abiertos, ¿no? Creo que sí está. Entonces, está súper abierto el tema. Quien guste ahí compartirnos, está abierto, los escuchamos, ¿no? Vamos a dar ahí unos minutos para que nos puedan compartir si hay algún tema de alguna duda, pregunta. La típica que nos hacen es si la presentación se la vamos a compartir. Por supuesto que sí, si ustedes están acá registrados, por supuesto que vamos a compartirles la presentación, ¿no? No veo por acá que nadie nos esté teniendo alguna pregunta. De igual forma, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano y les activamos el micrófono. Por supuesto. Sí, adelante. Te lo activo. Ahí está, ya se ayuda. Adelante.
Ya te lo habilitamos, nomás creo que le tienes que quitar tú el mute, Sayonara. Ay, a ver, listo. ¿Ahí ya me escuchan? Perfectamente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por tu plática, la verdad, muy, muy interesante. Fíjate que nosotros en el banco estamos pasando a una transformación justo de nuestras tecnologías on-premise, nos estamos llevando poco a poco las tecnologías a la nube. Todavía, la verdad es que el camino es bastante largo porque el banco tiene bastantes aplicaciones, alrededor de, yo creo que unas 350 aplicaciones y pues poco a poco las estamos migrando. Tengo una duda con respecto a la estrategia que nosotros estamos tomando para trasladar todas nuestras apps. Queremos migrar justamente todos los controles que pues en nube, como tú bien comentabas al inicio, pues en el mundo legacy nos funcionaban. Sin embargo, estamos trasladando esta misma idea y ahí es donde me entra la duda si realmente estamos haciendo las cosas correctas o más bien estamos ya metiendo un pie a la agilidad de la nube porque nos estamos llevando estos controles a nube. Hablo desde mi especialidad, que son los escaneos estáticos, los dinámicos, los de imágenes, los de secretos, los de librerías. Todos estos nos los estamos llevando a los contenedores, a los pipelines CI/CD, pues on-premise. Haz de cuenta que la gente usa, no sé, la nube de Azure y le pedimos que bajen sus desarrollos al pipeline on-premise para que pues podamos nosotros de cierta manera tener una automatización de nuestros controles de seguridad y se puedan ejecutar de esa manera. Yo veo que como que se duplica un poco el esfuerzo y quisiera saber si a lo mejor estamos haciendo algo erróneo porque esa es la estrategia que está haciendo el banco. Mira, lo que termina pasando ahí, Sayonara, es hay cosas, si la aplicación, voy a poner un ejemplo, fue una aplicación típica y lo único que estás moviendo es lo que ponía yo, es un lift and ship. O sea, básicamente la misma aplicación vivía en un servidor Linux, Windows, lo que tú quieras, y ahora lo voy a poner en un servidor virtualizado, pero básicamente es la misma. Yo te diría, los controles funcionan, casi te diría que sí, que los mismos controles podrían funcionar. El tema, ¿cuál es? Que el futuro no es que se vayan a quedar en ese formato, sino que ahora las vas a tener en modelos de Kubernetes, de contenedores, de microservicios, etcétera, y vas a entrar en una modalidad completamente diferente. El tema es que cuando te metes ese modelo de completamente diferente, voy a ponerte el ejemplo más típico. Imagínate que yo desarrollo la aplicación, la app del banco, y la subí a la Play Store. Y me di cuenta cuando ya la habían subido a la Play Store o a la App Store que estaba vulnerable y que le subieron un pedacito más. ¿Qué es lo que típicamente haces? Bajas esa versión y pones la versión ya correcta. Y eso puede suceder en minutos, en segundos. El problema es que esos minutos, segundos, no nos da de pronto tiempo de medirle el riesgo, ¿no? En el modelo que yo te decía anterior, que tú justamente platicabas, era, me daba tiempo de escanear la aplicación, me daba tiempo de hacerle recomendaciones, todo eso me daba tiempo. El problema es que hoy día no me da. Por eso te repito, si es legacy, o sea, básicamente es, me meto en el legacy, pero ahora ese legacy me lo llevé a nube, yo te diría, los controles, puedes continuar con los mismos. Pero la tendencia es que eso, por más que esté en la nube, lo vas a terminar migrando a otras metodologías. Y todo el modelo, lógicamente, de DevOps, ¿no? Va a nacer y va a tener conceptos y te va a tener variables claramente que son diferentes de lo que tenía yo antes. Mira, déjame, voy a poner, no venía yo preparado, pero déjame te muestro una gráfica súper rápido del tema justamente de DevOps, hasta visto por los propios, me muevo para acá para poderlo compartir, la vista de los propios proveedores de nube, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Probablemente tú tenías en un modelo de los componentes, en un modelo de on-premise, tus diferentes modelos de DevSecOps en diferentes capas con diferentes tecnologías. Mientras que cuando tú te mueves, en este caso a las 3 nubes principales, muy probablemente ellos ya tengan ciertas tecnologías que pueden hacerlo mucho más ágil y elástico. El único problema es si no hacer el riesgo que tienes
del vendor lock-in. Es decir, que te casas con la tecnología. Voy a poner un ejemplo. Hoy día estás ocupando AWS para tu manejo de tu pipeline, ¿no? Y entonces lo estás ocupando en AWS. Sí, sí, pero el día de mañana la organización decide moverse a Azure, ¿no? Y entonces te vas al Azure Pipeline. Y entonces probablemente todo lo que tú tenías, tú ya tus controles, todo el tema que llaman seguridad como código, que ya desde que se está cargando, se está revisando, híjole, ahora lo tienes que reconstruir. Entonces, en muchas ocasiones no es lo más sano el tener este vendor lock-in. Y el problema además, déjamelo, esta gráfica me encanta, el problema además es que cuando nos vamos a soluciones de seguridad de DevOps, que además va a crecer mucho más, todo el tema de las soluciones en diferentes aspectos va cambiando y estar al día en todo lo que involucraría, súper complicado. Entonces, déjame terminar, señora, con este gráfico que a mí me encanta. O sea, no es el modelo típico es el de DevOps. Oye, desarrollo lo hace, operaciones lo soporta y alguien ya lo manda a producción. Y seguridad típicamente llega al final. La gran transformación tiene que venir es, yo desde que nació todo el tema de Security by Design, Compliance by Design, Privacy by Design, es desde que nació el concepto, ahí está. Pero como tú de lo que estás hablando son de aplicaciones legadas, se vuelve aún más complejo cuando lo quieres tú llegar a transformar. Entonces, lo que te diría es los controles, y con eso resumo, los controles para ambientes, para soluciones o aplicaciones viejas que me estoy llevando a la nube, yo te diría es continúa con tus controles típicos, yo no le movería. El gran riesgo está en, tengo las herramientas, tengo los controles para un mundo que es muchísimo más ágil, donde se construyen y se destruyen cosas como pueden ser en Kubernetes, en contenedores, en segundos. ¿Cómo me doy cuenta? Y termino, Sayonara, contestándote con una historia que me pasó hace poco y algo ni siquiera tan complejo. Le llegaba la facturación a un cliente de nube, pues como en un 30% más de los que ellos habían precalculado que les iba a llegar. Se meten a investigar justamente el tema de visibilidad, se meten a investigar y se daban cuenta que había un desarrollador que levantaba todas las noches, a las 10 de la noche, una máquina virtual y a las 5 o 6 de la mañana la apagaba, ¿no? Los escaneos que hacían para ver qué estaba pasando no eran continuos, sino simplemente eran en un momento en el día, era una fotografía en lugar de un tema de una grabación constante. Esta persona levantaba una máquina virtual para hacer crypto mining en una máquina virtual de las 10 de la noche a las 5 de la mañana porque sabía que esa hora no estaba siendo investigado o no estaba siendo auditado. Entonces, ¿y qué pasaba? Apagaba esa máquina y cuando volvían a hacer el escaneo, pues no aparecía, no estaba, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, lo que funciona hoy para el ambiente on-prem y aún para aplicaciones legacy subidas a la nube nada más en el Listenership, puedes continuar. Pero todo lo demás involucra otro tipo de cumplimiento, yo te diría es más dirigido a lo que yo te decía, a tres cosas. Estás controlando correctamente los accesos a las aplicaciones en nube, primero. Estás controlando los permisos que tienes en la nube correctamente, segundo. Tercero, el control y el manejo de los datos en la nube está bien manejado y es una ventaja que te dan los contenedores, que probablemente el que está desarrollando la aplicación no tiene por qué saber dónde están los datos, cómo están los datos, simplemente hace una llamada a los datos y los trae. Entonces, vas haciendo seguridad justamente por esos microservicios, por esos contenedores, y lo estás haciendo además constantemente. Entonces, mucho del concepto, y si quieres después nos reunimos, tiene que ver con todo el tema de infraestructura como código, seguridad como código, que es desde que nace estás naciendo seguro, ¿no? Pero, hablé de muchos conceptos, pero no sé si con eso un poco puedo darte ahí alguna visibilidad de aclararte un poco la duda. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que sí me diste ya unos tips. Muchas gracias. Pues mucho gusto. Pues me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Como compartíamos ahí, estamos haciendo estos webinars todos los jueves últimos de mes y nos encantará que nos acompañen en los siguientes, pero además siéntanse en la confianza de si necesitan alguna información, algún tema de los que compartimos acá o indagar un poco más, siéntanse la confianza de contactarnos y con todo gusto les compartimos más información. Muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes.